espera que sea favorable a Bolivia, evidentemente. El gobierno ha creado una gran expectativa. Algunos diputados ya han criticado al gobierno y le han dicho, no cree tanta expectativa. Mucha gente piensa que ya el lunes vamos, o el martes ya vamos a poder ir al mar. No es tanto así. No es tanto así. Pero bueno, queremos analizar qué es lo que se viene ahora. Hay que esperar el fallo, evidentemente, pero ¿cuál va a ser el escenario post-fallo de la Corte de la Haya? Y para ello hemos invitado a Andrés Guzmán, analista en temas políticos, que siempre nos acompaña y que nos permite tener una visión, una mirada a todo este contexto. Andrés, bienvenido, buenas noches. César, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Andrés, por aceptar nuestra invitación antes de lo que va a ser este fallo histórico de la Haya. Sí. Histórico, porque por primera vez la demanda marítima está en un tribunal internacional de justicia, el más importante en este caso, ¿no es cierto? Entonces, histórico más allá de lo que vaya a determinar la Corte. Efectivamente, es la primera vez que un tribunal, como bien dices, se va a pronunciar respecto a este tema, porque, bueno, hemos llevado el caso a la Liga de las Naciones en 1920, pero no era un tribunal de justicia. De hecho, en esa ocasión se conformó un equipo de abogados que revisó el caso y no era un fallo, ¿no? Simplemente un informe que emitió y que, bueno, desestimó lo que Bolivia había presentado. Pero en esta ocasión es una Corte de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, que además es el órgano más importante, el órgano judicial más importante de las Naciones Unidas. Y eso le da obviamente un carácter muy fuerte, de mucha importancia, y es efectivamente histórico, porque si analizamos la historia, vemos pues que efectivamente Bolivia y Chile han negociado y han tratado de resolver este tema muchas veces, pero nunca, evidentemente nunca con éxito. Entonces ahora el tema está en la Corte, y esta Corte además puede abrir las puertas de lo que va a ser sin duda la negociación más importante de la historia. Así es. Andrés, durante todo este tiempo, desde que se ha iniciado la demanda hace un par de años atrás, durante todo este tiempo que ha procedido, que ha seguido el juicio, Chile siempre se ha referido al cumplimiento del Tratado de 1904. Dice, esa es la base. Nosotros tenemos un acuerdo, hemos firmado un tratado con Bolivia y lo estamos cumpliendo. Sí, y la Corte, además, en su fallo sobre la objeción preliminar de Chile, dijo que el tratado no es el alfa y omega de las relaciones entre Bolivia y Chile, sino que el tratado efectivamente, bueno, define las fronteras, pero no tiene relación con lo que Bolivia ha presentado. Bolivia está pidiendo el cumplimiento de los compromisos y las promesas que se han hecho después del tratado, ¿no? Es decir, el tratado no ha llegado a cerrar el problema y no ha resuelto la controversia que Bolivia ha llevado a la Corte. Y tanto Bolivia ha querido alejarse del tratado que ni siquiera ha mencionado, por ejemplo, que Chile ha incumplido este tratado y que lo incumple todos los días en varios de sus cláusulas. Entonces es evidente también un elemento que yo decía podía haber sido usado en la Corte, es decir, llamar la atención de la Corte respecto a que Chile incumple el tratado que tanto utiliza como argumento, pero no se utilizó ese argumento. Bolivia no quiso ni siquiera mencionar eso, claro, para no vincular el tema con el tratado, ¿no? ¿Pero es posible que la Corte se refiera al Tratado de 1904? Sin duda que lo va a volver a aclarar, porque Chile ha insistido con esto, a pesar de que ya lo aclaró en la fase preliminar. Es decir, lo aclaró a su estilo, digamos, ¿no? Desde su óptica. Ellos dicen que cumple el Tratado de 1904, pero nosotros somos testigos de que no se cumple. Claro. No, bueno, lo que hizo la Corte es aclarar que el tratado no está vinculado con el objeto de la demanda. Y luego de eso, a pesar de que la Corte dijo eso, Chile insistió con que no hay nada que hablar porque el tratado ha resuelto todo y que el tratado es lo único que vale. Y ante esa posición de Chile que insiste en el tratado, la Corte naturalmente que tiene que volver a aclarar lo que ya ha dicho, ¿no? A decir el tratado no tiene nada que ver, porque la Corte no puede retroceder, o sería muy inusual que haga que
se contradiga, digamos. Pero entonces la Corte no se va a referir al Tratado de 1904. Simplemente para aclarar que no tiene vinculación con el objeto de la demanda, seguramente, pero más allá de eso no, porque el tratado no está en cuestión. Bolivia no ha impugnado el tratado. Pero entonces, ¿cuál es la intención de Chile si Bolivia no hizo la demanda sobre el tema del Tratado de 1904? ¿Pero por qué Chile insiste? O sea, ¿qué es lo que pretende? ¿Desviar la atención? ¿Distraer? ¿Qué lo pretende? Bueno, salir con algo, ¿no? Lo que pasa es que cuando tus argumentos han sido desbaratados en la fase preliminar y ya te han dicho que no, y no tienes nada más que decir, tienes que salir con algo, y ese era el tratado, ¿no? Es el discurso, además, porque como sabemos, la diplomacia chilena y las autoridades chilenas se jactan, ¿no?, de ser cumplidores del tratado y del derecho internacional, y en eso siempre llaman la referencia al tratado, ¿no?, para decir que aquí no hay nada más que hablar, ¿no? El presidente Sebastián Piñera, el canciller Ampuero, se quedan en Chile, no van a la Corte de la Haya. No hay la expectativa que existe en Bolivia, por ejemplo, ¿no?, ante un fallo de la Corte de la Haya, esperando que nos permitan, digamos, ganar el proceso. Aunque han dicho que no hay ni ganadores ni vencedores hasta el momento, pero bueno. Pero creo que la expectativa es diferente en Chile a la nuestra. Sí, claramente. Y lo que pasa es que Bolivia llega como el gran favorito a esta instancia, y es por eso, ¿no? Los chilenos ya tienen cierta certeza de que no les va a ir bien y no quieren exponerse en la Corte, ¿no? La decisión de no asistir también es un intento por diferenciarse totalmente de Bolivia, mientras que nosotros estamos asistiendo con todas nuestras máximas autoridades y los expresidentes, ellos con muy bajo perfil. De hecho, la máxima autoridad que va a estar presente es simplemente la gente, ¿no?, que obviamente tiene que estar, Claudio Grossman, pero después de él no hay un ministro de Estado, no hay nadie que realmente represente al gobierno chileno. Ahora, nuestra interrogante es qué va a pasar en el escenario post-Haya. Evidentemente hay que esperar el fallo del día lunes, que dice, ¿no?, la lectura del fallo, la sentencia final de la Corte de la Haya sobre la demanda marítima que ha sido interpuesta por Bolivia ante Chile. Hay que esperar qué dice eso. Pero se presume que el fallo va a señalar de que Chile tiene la obligación de sentarse a dialogar con Bolivia para solucionar este problema. A negociar, ¿no? Es importante hacer la precisión, porque también nuestras autoridades y sobre todo las chilenas han querido decir que esto va a ser un simple diálogo, y no es lo mismo. Una negociación es algo superior, ¿no? Un diálogo es simplemente un intercambio de ideas entre dos partes, mientras que una negociación es un proceso para llegar a un acuerdo específico. O sea, el fallo tendría que obligar, o sea, el fallo tendría que decir es una obligación a negociar. A negociar, claro. Eso es lo que Bolivia está pidiendo. Por eso no hay que confundir el concepto y no hay que caer en el lenguaje tramposo del diálogo, ¿no? Porque, claro, las autoridades chilenas dicen, nosotros estamos siempre abiertos, siempre hemos estado abiertos al diálogo, pero lo que está pidiendo Bolivia es una negociación, que te digo, es algo más formal, es algo que realmente tienes que llegar a un acuerdo. Ese es el concepto de la negociación. ¿Quién tiene la llave de este conflicto, de la solución de este conflicto? Porque nosotros le estamos pidiendo mar con soberanía a Chile. Y Chile en algún momento nos va a decir, ¿qué nos van a dar ustedes? Claramente. Por eso también hay que prepararse para esa negociación en términos de llegar con un consenso generalizado entre los bolivianos respecto a qué queremos y qué estaríamos dispuestos a dar, ¿no? Eso es un elemento, alguna vez ya lo habíamos dicho aquí, y fundamental para poder negociar, porque nuestros negociadores necesitan saber qué pueden ofrecer y qué pueden pedir en esa negociación. ¿Y en qué condiciones estamos nosotros? O sea, a ver, cuando vas a una negociación, tú vas primero con poder de decisión, claro, que es fundamental. Es decir, ya, yo te puedo ofrecer esto, pero vas con algo, ¿no? Veo una negociación. Claramente. O sea, no vas con las manos vacías, decir, no, quiero que me devuelvas el mar y con soberanía. Por eso es tan importante definir previamente entre los bolivianos qué queremos exactamente, qué entendemos por acceso soberano, y luego, también más importante todavía, definir qué estaríamos dispuestos a dar. Y eso es un trabajo que había que haber hecho y que, bueno, ojalá que
se lo haga cuanto antes para poder encarar una negociación en caso de que la Corte falle en nuestro favor, ¿no? Pero en el supuesto caso de que no falle a nuestro favor, igual nos tenemos que sentar a dialogar de alguna manera. Pero ya se agotan, digamos, las instancias jurídicas, se están agotando con el proceso jurídico, se están agotando las instancias jurídicas. Las instancias diplomáticas van a quedar allí, o sea, es decir, los políticos van a seguir intentando buscar. Pero la solución no solamente pasa por un tema político y un tema jurídico, creo. Claro, no. También pasa por un tema comercial. Comercial. Confluyen un montón de temas, ¿no? No solo el comercial, económico, también el jurídico, geopolítico, incluso sentimental, ¿no? Están involucrados los sentimientos de la nación boliviana, en el sentido de que es parte de nuestra identidad, es parte de un reclamo muy profundo que es parte de nuestra historia. Y por eso es tan sensible, por eso es tan difícil de resolver, ¿no? Porque confluyen muchos temas en un solo conflicto. Pero es que es tan difícil de resolver. A ver, han habido conflictos mucho peores, digamos, ¿no? Si ponemos en una balanza entre naciones del mundo, pero que se han resuelto por la voluntad política y los intereses de los países involucrados. Exactamente. Pero en nuestro caso no, porque se han hecho muchos intentos a lo largo de la historia después del Tratado de 1904. O sea, si vamos a los antecedentes y todo esto, pero esto ya es pasado. Es decir, esto ya es el pasado. Hay que esperar el fallo de la Corte y ver para adelante, pero ¿bajo qué condiciones? Exactamente. Y bueno, la Corte va a definir seguramente algunos lineamientos en los cuales se tiene que basar esta negociación, pero has dado en un punto clave, me parece, ¿no? La voluntad política. Creo que de ahí parte todo. Cuando existe la voluntad política se puede superar cualquier obstáculo, y de hecho mencionábamos que no están dadas las negociaciones, no se ha hecho un trabajo de socialización o de debate interno para llegar a un consenso entre los bolivianos, y tampoco se han conseguido los apoyos internacionales que se necesitan para negociar, ¿no? Y mucho menos tampoco se ha generado un ambiente de negociación con Chile para poderse entender, ¿no? Al contrario, se ha hecho una campaña de confrontación. Entonces, ante esa situación uno creería que no se puede por nada, pero como tú bien dices, César, cuando existe la voluntad, incluso en los peores momentos se puede negociar. Y digo esto porque hace poco hubo una revelación que salió en el periódico chileno La Tercera respecto a unas negociaciones secretas que se habían desarrollado el año 2011 entre estos mismos gobiernos, ¿no? O estos mismos presidentes, Piñera y Morales, en un momento en que nuestras relaciones estaban sumamente tensionadas, ¿no? De hecho, como ahora, poco antes de esas negociaciones habían arrestado al ex antidrogas Sanabria, ¿no? En un operativo entre la DEA y Carabineros de Chile. Luego unos soldados bolivianos habían sido arrestados por Carabineros de Chile cerca de la frontera, y otros incidentes que también tensionaron las relaciones. Pero a pesar de todo eso, y en esas circunstancias, se desarrollaron unas negociaciones secretas que avanzaron en una fórmula de medio camino, bueno, que no pudo llegar a buen puerto, pero que demuestran en los hechos que sí se puede negociar cuando existe la voluntad política. Ahora, es lo que pasó en este último tiempo. Bueno, los políticos opositores en nuestro país han criticado, digamos, esta posición del presidente. Primero porque invita a los exmandatarios, dice: acompáñeme a la Corte de la Haya, nos tenemos que unir por el tema del mar. Es más, lanza una amnistía para Tuto y para Carlos Mesa, y le respondieron y todo esto. Pero ¿cómo nos ven afuera ante esto? Sí, es cierto. El presidente tiene conflictos, tiene juicios con los exmandatarios, les da una amnistía, pero ¿cómo nos están viendo afuera? Bueno, la imagen que se quiere proyectar es de unidad, ¿no? Y creo que sí se logra, pero lo que un poco tal vez no sea bien visto es que participemos con tanta presencia en la lectura del fallo, como tal vez queriendo presionar, ¿no? De alguna manera. No sé cómo lo leen los jueces. Me imagino que bueno, no les importa, y además la decisión ya está tomada, pero hay que manejar también con mucho cuidado estas señales que se da.
porque por el otro lado también hay que reconocer que así somos, ¿no? Los bolivianos nos gusta un poco ser así, ¿no? Folclóricos, haciendo más bulla de la que tal vez harían otros y haciendo más énfasis en ciertas cosas, ¿no? Muy nuestro, ¿no? Creo que es también un símbolo y desde ese lado obviamente es positivo porque es nuestra idiosincrasia. Pero bueno, hay que también tener cuidado con las formas en ciertos ámbitos, ¿no? Esta es una corte que es muy ceremoniosa, muy formal, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta esas cosas. Claro, obviamente, pero como decía, la decisión está tomada, ya hay un fallo, es decir, solo se lo va a anunciar y esto no va digamos, influir bien o mal en el fallo de la Corte. En lo político, si es que el fallo sale a favor de Bolivia, es un triunfo para el presidente Morales. Sí, claramente. Va a ser el gran protagonista de este triunfo, de este posible triunfo. Y seguramente eso va a influir en las encuestas de popularidad, ¿no? Y efectivamente va a haber una fiesta el lunes si es que el fallo es favorable. Pero también hay que considerar lo que viene después, ¿no? El momento de implementar el fallo, ¿no? El momento de realmente negociar. ¿Va a ser capaz Evo Morales de lograrlo después de toda esta campaña de confrontación que ha hecho con Chile y después de haberse ganado el rechazo de la gran mayoría del pueblo chileno? Yo creo que no. Entonces hay que ver también o hay que medir hasta qué punto se ha tomado una estrategia integral política y diplomática que acompaña a la demanda. No ha habido, en mi opinión, nada de eso. Al contrario, se han enfrentado con Chile, han mostrado esta demanda como si fuera una afrenta, como si fuese un acto inamistoso, cuando en realidad la demanda tiene un espíritu conciliador, un espíritu pacífico de una solución de controversias, ¿no? Mucha gente piensa que después del fallo de la Corte de la Haya ya podremos tener una salida al mar. Es más, algunos asambleístas opositores decían, ya la gente cree que después del lunes, ya el martes vamos a poder ir al mar a bañarnos. Claro, no es tanto así. Hay que preparar la malla, la toalla. No, pero no es así, ¿verdad? No es así, definitivamente no es así. Viene y resta lo más difícil, ¿no? Lo que es la negociación. Y para eso hay que prepararse y para eso hay que tener gente que sepa de negociaciones, que realmente domine la historia, ¿no? Los temas jurídicos, económicos que están involucrados, lo que decíamos, todos esos asuntos que son parte de este conflicto. Entonces, no es fácil, es un tema sumamente delicado que hay que saber manejar. Y bueno, hemos visto ciertas declaraciones de algunas autoridades que dicen, estamos preparando el tema con nuestro equipo jurídico, ¿no? Grave error, ¿no? No vamos a resolver el tema con abogados. Exacto. Al contrario, los abogados no son buenos negociadores y tenemos evidencias en algunos casos. Entonces hay que prepararse con gente profesional, ¿no? Con diplomáticos que, como te digo, entiendan de estos temas y que realmente puedan lograr lo máximo que se pueda sacar de todo esto, ¿no? Allí está la palabra de nuestro invitado, analista político Andrés Guzmán, hablando del fallo de la Corte de la Haya. Varias aristas que hay que tomar en cuenta, porque hay que ver el escenario después del fallo. Ese es el escenario que ahora nos importa. Gracias, Andrés. Gracias, César. Un placer. Gracias por estos minutos. Hacemos una pausa, Naira, amigos televidentes. Quédense con nosotros. Enseguida tenemos más en Que No Me Pierdan esta noche de viernes. Por el momento es tiempo de una pausa y enseguida estamos de retorno. Quédense con nosotros. Es Que No Me Pierda y en breve volvemos.